14 en sus Biblias. Les invito, aunque vamos a leer un texto, a pararse y vamos a orar por esta enseñanza. Proverbios 14:1 dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Oramos. Amados Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu bendición sobre tu iglesia en esta mañana. Deseamos que al abrir la Escritura tú aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos para que podamos estar atentos a todo lo que hemos de decir. Y rogamos, Padre, que el Espíritu obre más allá de lo que decimos en este momento, tratando con los corazones, tratando con cada vida, incluso obrando de una manera especial como sueles hacerlo, llevando a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Edifica a tu iglesia, ayúdanos a crecer, danos de tu gracia para asimilar estas verdades y atesorarlas en el corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando al final de la temática de familia. Cada año, como saben, en nuestra iglesia nosotros solemos hablar y dedicar tiempo para hablar sobre la familia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida familiar? Y voy llevando un programa que es sistemático y es progresivo, va de menor a mayor. Y estamos justamente en casi la última etapa. La semana que viene, el año que viene, perdón, no la semana que viene, sino el año que viene, vamos a terminar este ciclo para después darle inicio otra vez, si Dios así lo permite, si el Señor no viene antes, en 2027, empezar otra vez ese ciclo de enseñanzas que tenemos en nuestra iglesia, ¿sí? Hablando de los hijos, adolescentes y jóvenes, ¿sí? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la crianza sobre esa etapa de la vida familiar? Y estamos llegando al final porque nos queda solamente un mensaje más, que es la semana que viene. Después volvemos con la temática que ya veníamos. Los que estaban esperando Corintios vuelve en noviembre. Y en la mesa con Pedro, ¿sí? Así que volvemos a nuestra temática habitual. Pero estaba pensando sobre que llegamos al final de esta temática y como hemos trabajado un buen tiempo con mi esposa, con jóvenes, en la etapa que tienen varios a sus hijos aquí, nos ha tocado ministrarlos en diferentes oportunidades, así que como que tengo una mirada un poco más emotiva e intensa con ese grupo en la iglesia, ¿sí? Aunque estamos abocados con mi esposa mucho a los matrimonios y a las familias, y Pablo se ocupan bien con Belén de los jóvenes, pero tengo una mirada un poco más emotiva e intensa con ellos. Y al pensar en esto, estoy pensando en el énfasis que le hemos dado a la tarea de equipar a los hijos para la vida adulta, ¿sí? Hemos hecho un acento muy marcado sobre eso. Y ese equipar a los hijos para la vida adulta significa forjando en ellos el carácter apropiado para reaccionar como adultos en la vida adulta, ¿sí? Y quiero, antes de abordar el tema de esta mañana, reflexionar sobre la importancia de equipar. La importancia de equipar. He tratado de pensar en varias analogías para poder acentuar la importancia y yo creo que siempre nos vamos a quedar cortos, porque incluso las analogías no reflejan todo lo que eso significa, ¿no? ¿Enviaría a su hijo adolescente al desierto sin una botellita de agua por lo menos? No, no lo haría. Usted sabe lo que le va a pasar. Y creo que la analogía, intento con eso poder decirles cuán importante es que usted le dé un carácter a su hijo para enfrentar la vida adulta. Usted puede darle una educación formal, que tenga un oficio, que tenga una carrera facultativa, está excelente si lo puede hacer, bárbaro, me parece muy bien. Pero si no le da un carácter, todo eso no será bien aprovechado. Y no solamente eso, si no le da un carácter, su hijo o su hija, no solo que no va a saber enfrentar la vida adulta, sino que será un problema para otros. Entonces, trato de todas las maneras posibles poder hacer esto, ¿sí? Y la razón es porque esta semana, de manera especial, con mi esposa estuvimos pensando sobre personas que conocemos, jóvenes de 30 a 35 años que conocemos, algunos particulares, dos casos particulares que conocemos, que justamente los vemos que no fueron equipados para vivir como adultos. Y cada vez que pienso en esos casos, no me burlo. A veces la gente suele burlarse de las personas adultas que actúan como adolescentes, ¿no? Incluso se suelen hacer bromas sobre jóvenes adultos, especialmente varones, que todavía en la edad adulta no tienen trabajo y se la pasan jugando a los videojuegos y como se hace como broma de esas cosas. Pero es muy triste. Y cuando veo esa clase de jóvenes, especialmente cuando tienen que enfrentar problemas,
me inspiran compasión, realmente me dan compasión, porque lo que pienso es, pobre muchacho, pobre chica, no le dieron las herramientas para enfrentar la vida. Entonces no saben qué hacer, porque no le dieron las herramientas, no los capacitaron para enfrentar la vida adulta. Entonces, no solamente que me inspira compasión, sino que no me pongo como juez de ellos. Es fácil ponerse como juez de los jóvenes adultos y decir, mirá, vos sos un niño todavía, pero ¿qué estás haciendo vos con tus hijos? ¿Los estás equipando para que no llegue a eso? Entonces, trato de pensar y tratar de ser enfático, incluso me han escuchado ser muy preciso en estos 2 meses y medio sobre esta temática, porque es muy triste ver personas adultas a quienes no se les ha dado nada para vivir como adultos. Y eso es responsabilidad de los padres. Y ustedes, papás, que tienen aquí sus hijos chiquitos, ustedes están escuchando enseñanzas que van a hacer un cambio, si las aplican en su vida familiar, van a hacer un cambio rotundo en el futuro de la vida de sus hijos. Ustedes van a poder evitar que ellos se encuentren con la vida adulta y no sepan qué hacer. Pueden evitar eso, pueden evitar que ellos sean diferentes, que ellos puedan después decir, mi papá, mi mamá me preparó, ellos me prepararon para poder reaccionar ante todos estos desafíos. Es cierto y está claro, todos lo sabemos, que hay cosas que vamos a aprender después. Hay cosas que usted, papá y mamá, no les puede equipar, porque hay cosas que se aprenden en el momento que estamos viviendo la vida adulta, ¿verdad? Pero hay muchas otras que sí se pueden enseñar y de eso usted es responsable. Cuando usted una vez más voy a hacer este énfasis. Debemos recordar que los padres están llamados a formar. Sí, los padres están llamados a formar y no meramente a contener. Voy a hacer un acento más sobre ese tipo de crianza. Son dos que se diferencian hoy claramente. Hoy la tendencia es la crianza de contención, ¿sí? Porque cuando usted forma, usted piensa en el futuro de sus hijos, cuando ellos sean adultos y usted no esté incluso, ¿sí? Cuando usted está formándolos a ellos, piensa en las dificultades, las presiones y las exigencias que su hijo enfrentará como adulto. Y entonces lo prepara, porque usted sabe que va a ser difícil para ellos todo eso. Prepárelo entonces. Usted no va a estar siempre para poder solucionarle todos los problemas. Entonces, fórmelo. Pero hay una tendencia hoy a una crianza que es de contener, ¿sí? Cuando usted solo se dedica en la crianza a contener a su hijo, está pensando únicamente en el presente, en cómo evitarle sufrimientos, presiones y exigencias ahora, ¿sí? Buscando tener un hijo feliz ahora. Entonces no le equipa, usted se hace cargo de todos los problemas de su hijo y de su hija. Usted lo libra incluso de que no le hieran sus emociones, por ejemplo. Claro, usted lo tiene entre algodones, pero eso no forma a nadie. Eso contiene. Y está bien contener en algunas ocasiones, pero que la crianza se dedica a contener, es usted no lo está equipando para nada. Le está envolviendo a su hijo en una burbuja que lo aísla de la realidad. Cuando esa burbuja se pincha a los 25, 30 años, él no va a tener nada para poder enfrentar su vida adulta ahora. ¿Y qué pasó? Y estuvo siempre en una burbuja de contención, evitándole todos los problemas, todas las dificultades, todos los malestares, y claro, eso no forma a nadie. Entonces, es mejor ejercer una crianza que forma, como hemos hablado en agosto y septiembre, que una crianza que contiene solamente, pero no forma a nadie, ¿verdad? Observemos nuestro entorno, queridos hermanos, observamos nuestro entorno y reflexionamos, quizá, y es lo que pensaba esta semana, quizá, si los padres pudiesen ver el futuro y observaran que con sus propios ojos lo difícil que les resulta la vida a los hijos que no fueron equipados para enfrentar las dificultades valiéndose por sí mismos, quizá entenderían con más urgencia que cada día cuenta en la formación de sus hijos. Y yo pensaba eso, digo, ojalá tuviésemos la máquina del tiempo, los papás tuviesen la máquina del tiempo y pudiesen viajar y ver a sus hijos cuando tienen 25, 30 o 40 años. Y pudiesen ver los efectos de qué clase de crianza están teniendo ustedes. Y dirían, wow, no, cambio inmediatamente, ya sé qué efecto va a tener esto. Si sigo consintiéndolo, si sigo teniéndolo entre algodones, evitándole sufrimientos, porque creo que todavía no son capaces cuando ya tienen 18 o 20 años y ya tendrían que estar teniendo responsabilidades de adultos. Pero bueno, no existe esa máquina del tiempo, ¿verdad? Pero además no solo eso,
sino que aunque existiese la máquina del tiempo y pudiesen ver en una película cómo será la vida de ese hijo consentido dentro de 25 o 30 años, ¿por qué no pasaría nada? Porque la película está acá. Acá está la película. Acá dice la Biblia cómo será la vida de esos hijos. Pero aún sabiendo los padres eso acá, tanto por precepto como por ejemplo, ¿sí? Ejemplos bíblicos de cómo le ha ido a esta clase de hijos, los padres siguen insistiendo en una crianza que no es bíblica. Así que las películas no valen de nada a menos que haya un cambio en el corazón de los padres. Y determinen hacer lo que dice la última canción. La última canción, no quiero hacer lo que yo quiero como papá. No quiero hacer lo que yo quiero como mamá. Quiero hacer tu voluntad. Y el día que eso pase, no hace falta ninguna película. Usted va a confiar en la Escritura y la vida de su hijo puede tomar un rumbo diferente hacia adelante, ¿sí? Y pensaba eso porque simplemente soy observador, una de mis características, pero no es porque fui a hacer un curso, mi personalidad, y tampoco estoy diciendo que es bueno o malo, o sea, ni tampoco lo veo como una virtud, pero soy observador, estoy todo el tiempo observando. Y cuando me encuentro con ese tipo de personas, de verdad que me parte el corazón, porque digo, lo dejaron sin herramientas, pobre muchacho, no tiene nada para enfrentar la vida. No nos reímos de esos hijos, ni los condenamos, nos inspiran con compasión, queridos hermanos. Ahora, no necesitamos una visión anticipada de esto, sino plena confianza en la autoridad de la palabra de Dios y una obediencia humilde por parte de los padres para cambiar su tipo de crianza en la familia. ¿Por qué? Porque Dios ya vio anticipadamente cómo será ese tipo de crianza que hoy está tan promovida, ¿no? Dios ya lo vio. Y como Dios ya lo vio, Él dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Porque va a haber un tiempo en que no hay esperanza. Entonces ya lo vio Dios, ya vio cómo va a resultar eso, ¿sí? Incluso no los tuve los versos para el tema de hoy, pero pensaba en los versículos de Proverbios cuando dice que el hijo consentido será una vergüenza para su madre y tristeza también para el padre. Y va a ser así. ¿Y cómo sabe Dios que va a ser así? Porque Dios ya lo vio. O sea, ya vio lo que va a pasar. Y va a ser una tristeza para ti si no cambias tu crianza. Por ejemplo, Proverbios 17, 21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 17, 25 dice, el hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ya vio la película Dios. Ya sabe para dónde va ese tipo de crianza. Proverbio 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará alegría a tu alma. ¿Sí? Bueno, dicho esto, para poder descargar pensamientos que no puedo dejar pasar este año, vamos a pasar al tema de esta mañana. ¿Sí? Para enfrentar con éxito la maternidad, y cuando usamos la palabra éxito significa que puedo, en este rol que tengo, hacer la voluntad de Dios. Eso es tener éxito, que puedo hacer la voluntad de Dios en esta situación. Para enfrentar con éxito la maternidad, la mujer necesita un carácter maduro. ¿Qué rasgos? ¿Qué rasgos tiene el carácter de una mujer que enfrenta con madurez la maternidad? Bueno, hemos hablado del contentamiento la semana pasada, y alguien preguntándome, creo que fue Yamila, que diciéndome la semana pasada un comentario sobre el mensaje, que me dijo que era duro, ¿eh? Ahí lo vamos a anotar, Yamila. Muy bien. Pero que le fue de bendición también me dice. Muy bien. Y yo le dije, este es el más duro. El de la semana pasada fue el más duro de estos mensajes. ¿Sí? Después me va a decir, después de escuchar si me equivoqué. Pero el de la semana pasada creo que fue el más intenso, porque siempre es delicado hablar de las mujeres, hermanos. En una cultura donde hay una gran presión de la ideología de género y donde hay una idea equivocada sobre la mujer y sobre el varón, yo sé que es delicado hablar sobre las mujeres. Pero vamos a mirar lo que la Biblia dice, ¿sí? El contentamiento, un carácter con contentamiento. Y hoy vamos a mirar que otro de los rasgos que muestra una mujer con madurez, la semana que viene voy a hacer un énfasis mayor sobre el tema de mujeres maduras, ¿sí?
Es la sensatez. Es la sensatez. Por eso leímos Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y puse sensatez porque Proverbios utiliza distintas palabras de manera, como forma de sinónimo para hablar de lo mismo, que tiene que ver con la sabiduría, ¿sí? Con la mujer sabia en este caso. Y uno de los sinónimos que utiliza es la sensatez. Y elijo esa palabra porque van a mirar en el estudio que ayuda mejor a entender la idea de lo que vamos a querer enseñar en esta mañana, ¿sí? Ahora, Proverbios, queridos hermanos, clasifica a las personas en dos categorías. Si usted leyó Proverbios o lee Proverbios, sabe que Salomón ve a la humanidad en dos grupos nada más. Son los sabios y los necios. O sea, para Salomón la humanidad se divide así, sabios y necios. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué Salomón divide a las personas entre sabias y personas necias? Bueno, porque la vida de toda persona, y este absoluto está bien, la vida de toda persona se define por su respuesta a la sabiduría de Dios. Una respuesta que determina a esa sabiduría de Dios, que es la Escritura, la palabra de Dios. Esa respuesta determina no solo el camino en esta vida, sino también su destino eterno, con consecuencias que trascienden lo temporal y se extienden más allá de la muerte. O sea, la respuesta que cualquier persona tiene ante este libro define no solamente cómo es su vida aquí, sino que define su eternidad. Y por eso es que está muy bien que Salomón separe a las personas entre sabias y necias, porque se trata de cómo responde a la sabiduría de Dios. ¿O acaso no sería una gran insensatez rechazar algo que es tan crucial para la vida y para la muerte, ¿no? ¿No es acaso una evidencia de sabiduría además darle un lugar de prioridad a lo que determina mi eternidad? ¿No sería una cosa sensata decir, wow, qué persona sensata, que a esto que determina su vida aquí, sino que cambia completamente, sino que determina su futuro, que tiene tanta trascendencia, tanta influencia, que es tan poderoso para determinar el curso de la vida de una persona? ¿No sería algo sensato decir, esto le doy prioridad? ¿Y no sería una insensatez dejar de lado esto que tiene es tan determinante en el curso de mi vida? ¿No sería sensato eso? Sí. Por eso Salomón utiliza sabio y necio, por el hecho de lo que significa la sabiduría de Dios. Salomón, queridos hermanos, no se equivoca en separar a las personas entre sabias y necias. Por rechazar la sabiduría de Dios, Eva trajo la tragedia a la vida humana. Si uno quiere un ejemplo de lo que significa la actitud ante la palabra de Dios, vamos sencillamente al libro de Génesis capítulo 3 y ahí vemos lo que significa haber rechazado la sabiduría de Dios. ¿Sí? Ella trajo la tragedia, todo lo que nosotros vemos de tragedia humana vino porque alguien dijo en algún momento, no es tan importante. Lo que Dios dice no es tan importante, ¿verdad? Sabiduría, queridos hermanos, en Proverbios no refiere a la capacidad intelectual, al IQ, ¿verdad? A veces pensamos de esa manera, una persona sabia, una persona que tiene mucha capacidad intelectual, ¿no? Un coeficiente intelectual muy alto. Pero no se refiere a eso la palabra sabiduría en Proverbios, sino a la virtud de saber tomar decisiones correctas basados en la sabiduría de Dios. Eso es sabio en Proverbios, que puedo tomar decisiones correctas en cada situación en mi vida, ¿sí? Eso indica una persona prudente y una persona sensata. Así lo ve Proverbios. No con cuánta capacidad intelectual tenés, sino cómo estás decidiendo cada día sobre tus asuntos cotidianos. Ahí se ve la sabiduría según Proverbios y ahí se ve la necedad según Proverbios, ¿sí? Las decisiones morales no requieren un alto coeficiente intelectual, ¿sí?, sino una voluntad determinada para hacer lo correcto. A eso la Biblia y Proverbios, hay un capítulo 9 especialmente lo menciona, la mujer insensata la llama, ¿sí? A eso se le llama sensatez en la Biblia. Tomar decisiones morales correctas, eso es ser sensato, eso es ser sabio en la Biblia, ¿sí? Decisiones morales correctas basadas en la sabiduría de Dios, eso es sensatez, ¿sí? Y para eso no hace falta ser muy inteligente para eso, como diciendo que tengo todo, no sé cuánto, 180 de IQ, se mide el más alto por ahí, no sé cuánto tenía pero bueno, dice, wow, qué capacidad mental. Bueno, no hace falta tener una gran capacidad mental para poder tomar la decisión correcta conforme a la voluntad de Dios. A eso se llama sabio en Proverbios. Porque la capacidad intelectual, queridos hermanos, es una cuestión biológica, ¿sí?
sea, eso es una cuestión que viene por los genes. O sea, tu capacidad intelectual no es algo que vos podés agrandar. Sí, sí podés usar lo que tenés y sacarle el mejor uso. Pero hay personas, yo no estoy en ese grupo, favorecidas con un alto coeficiente intelectual, ¿no? Y lo puedo corroborar fácilmente cuando me enfrento a un tablero que tiene todas fórmulas matemáticas. Me duele la cabeza cuando veo eso. ¿Qué capacidad tienen para entender todo eso? Bueno, no estoy en ese grupo, pero sin embargo personas con un alto coeficiente intelectual suelen tomar decisiones morales incorrectas. No se trata de capacidad intelectual, sino de una voluntad determinada a hacer lo correcto. A eso se le llama sensatez en Proverbios, ¿sí? La sensatez se aprende y se incorpora como una virtud de carácter. El IQ, el coeficiente intelectual, tú no puedes hacer nada, usar lo que tenés. Pero la sensatez sí se aprende. Se aprende a ser sensato. Y por eso es que lo podemos enseñar como un desafío a cada persona y especialmente a las mujeres en esta mañana, que pueden aprender a ser sensatas, a actuar con sensatez. Si no, vaya conmigo, solamente vamos a leerlo. Ahí lo tienen cerquita, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios 2.1 nos enseña que la sensatez es algo que se puede aprender, ¿sí? O sea, se puede aprender a tomar decisiones morales correctas. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 1 así: hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares potencial tu corazón a la prudencia, potencial si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, potencial si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, dado esto, que así te dedicas a la verdad de Dios, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Así que se aprende, hermanos. Se puede aprender la sensatez. Proverbios está escrito justamente para eso, para dar sagacidad a los simples, ¿sí? Eso enseña Proverbios. Ahora nuestro texto, Proverbios 14.1, ¿sí? Aunque breve y sencillo, despierta la conciencia de toda mujer que ejerce el rol de esposa y madre, ¿sí? Es punzante, ¿verdad, mamás? Es punzante, ¿verdad, esposas? ¿Sí? El texto es muy contundente, breve, pero muy contundente, porque habla de necedad y habla de sabiduría o sensatez, ¿sí? Despierta la conciencia de toda mujer a su rol de esposa y madre. Y nos recuerda ese texto, ¿sí?, que la influencia de una mujer dentro del hogar puede inclinar la balanza hacia la edificación o hacia la destrucción. Así de determinante es el texto o la verdad de la Escritura. Una mujer sabia puede tener una influencia enorme dentro de su hogar y lo edifica, pero una mujer insensata o necia puede destruir su propio hogar, con sus propias manos, dice Proverbios, según la actitud de su corazón. Ahora, el texto coloca como factor determinante entre una cosa y la otra la sensatez o la sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque es la virtud que guía todas las decisiones, modera las emociones y edifica las relaciones firmes sobre el fundamento de la sabiduría de Dios. Eso hace la persona sensata y por eso es determinante en el rol de una mujer dentro de su hogar. Y aunque la Biblia, queridas hermanas, perdón que cambie el foco ahora, les voy a hablar a ustedes, hermanas, ¿sí? Aunque la Biblia enseña claramente que el liderazgo en el hogar corresponde al varón, esto no le resta importancia al rol de la mujer dentro del hogar, ¿sí? He escuchado, en verdad, paréntesis pequeño mío, pero he escuchado, hermanos, a través de mi vida cristiana durante varios años, que cumplo 40 en noviembre de creyente, he escuchado más de una vez mujeres cristianas excusarse de su responsabilidad diciendo: no, porque es mi esposo es el líder, eres el responsable. ¡Wow! Momento, tú tienes una gran influencia dentro de tu hogar, así que no le cargues todas las tintas a tu esposo.
Seguramente él tiene cosas para cambiar y mejorar, pero tú tienes una gran responsabilidad porque tú influyes de una manera poderosa en la vida de tu hogar, para bien o para mal. ¿Sí? Para bien o para mal. Su influencia es determinante tanto en la formación del carácter de sus hijos como en el tipo de liderazgo que ejerce su esposo. Tú influyes en tus hijos y tú influyes en tu esposo de una manera que tú a veces no te das cuenta. El hecho de que no lidere como el hombre lidera, no significa que carezca esa mujer de influencia. Tú tienes una gran influencia y tú debes cuidar cómo influyes. Inevitablemente, tú no puedes evitar influir. Tú eres esposa, tú eres madre, tú no puedes evitar influir en tu esposo y no puedes evitar influir en tus hijos. Lo harás incluso de manera involuntaria. Vas a influir en ellos, con tu comportamiento incluso vas a influir. Pero lo mejor es que tú influyas de manera deliberada, ¿sí? A propósito que tú influyas, que tú elijas cómo influir en la vida de tu familia. Bueno, ¿qué es la sensatez? ¿Qué es la sensatez? La idea más básica es que es actuar con sabiduría. Sí, eso es sensatez. Una persona sensata no solo posee conocimiento, sino que sabe cómo aplicarlo a las situaciones de la vida cotidiana. Eso es sensatez, tener conocimiento, pero también cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Una idea un poco más amplia de esa idea dice que la sensatez es la capacidad de pensar, actuar y hablar con buen juicio, prudencia y equilibrio. Eso es sensatez. ¿Sí? Se hace notorio en cómo habla la mujer, qué decisiones toma, cuán prudente es en su trato con la familia y cuánto equilibrio tiene sobre sus emociones. Todo eso está involucrado allí. Eso habla de sensatez. El término castellano, de la palabra que estamos usando, que es sensatez, viene del latín sensus, ¿sí? Que significa sentido. Esa es la idea de esa palabra sensatez, sentido. O sea, habla de estar bien orientado en las decisiones, ¿sí? Percibiendo correctamente la realidad, respondiendo a ella de manera razonable conforme a la verdad que nosotros profesamos. Eso es sensatez. Es la persona que se da cuenta en qué situación está, tiene la sensatez para percibir dónde se encuentra, pero además la capacidad de poder responder a esa situación de la manera apropiada. Eso es sensatez. En el Nuevo Testamento la palabra sensatez o la idea de sensatez se utiliza una palabra que habla de mente sana, de que su mente está funcionando muy bien, ¿sí? Hablando de que realmente tiene que ver con una clase de idea que tiene. Todos los días, queridos hermanos y hermanas, y a cada instante, nuestro corazón nos tienta a actuar contrariamente a la sabiduría de Dios. O sea, todos los días, todos nosotros, no solo mujeres, sino varones, somos tentados por nuestro corazón a actuar con insensatez. Todos los días que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer de la Escritura, pero elegimos hacer otra cosa, automáticamente nos colocamos en el lugar de insensatos. Y eso es porque nuestro corazón rechaza la sabiduría de Dios. Nuestro corazón pecador rechaza la sabiduría de Dios. Cuando hacemos eso, nos inclinamos, obviamente, hacia la insensatez. ¿Por qué? Pastor, es muy duro que diga eso. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios infinitamente sabio, perfectamente sabio, que todo lo que hace lo hace bien y lo hace bien intencionado porque es perfecto en amor, ¿por qué elegiríamos otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué elegiríamos otra cosa de aquello que está pensado de manera perfecta? Solamente la insensatez nos llevaría a elegir otra cosa que no sea aquello que sabemos que es perfectamente bueno y que está pensado en amor. Solo la insensatez nos llevaría a eso, ¿verdad? Y nuestro corazón es así. Siempre elegimos. Nuestro corazón siempre quiere elegir lo insensato. La gracia de Dios nos lleva a tener la capacidad de poder elegir por lo correcto. Pero eso en nuestro corazón todos los días tiene esa tendencia. Por eso es que la sensatez es algo que debemos aprender. La sensatez, es aprender a elegir lo correcto. Eso es ser sensato. Pero es aprender a elegirlo cada día, cada instante, elegir lo correcto. Y en eso tenemos mucho que aprender todos, y las mujeres, mamás y esposas también lo tienen que hacer. ¿Cómo se aprende la sensatez? ¿Cómo se aprende la sensatez? Y ese fue uno de los momentos que dije, por acá llega, yo quiero hablar sobre eso. ¿Me responde la Escritura cómo se aprende la sensatez? Bueno, sí, ejercitando los sentidos del razonamiento en la toma de decisiones correctas.
Si usted quiere, búsquelo, pero el texto está acá igual, pero como usted quiera, pero Hebreos capítulo 5, 11, 14 nos enseña eso. Cómo capacitarnos para tomar decisiones correctas. Dice Hebreos 5, 11 al 14 así. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y acá viene nuestro texto. ¿Sí? Acá viene nuestro texto. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y acá nos da como un tip se dice, ¿no? Para que nosotros podamos identificar a una persona madura. ¿Qué es ser una persona madura? Es tener años, haber pasado a 21, cercano a los 21, es haber pasado los 18. ¿Es eso ser maduro? ¿Es que en el documento diga que yo soy mayor de edad? Bueno, no necesariamente. No necesariamente. ¿Es tener canas? Pues no. No necesariamente, ¿verdad? ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Y acá los describe. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Anotado, ahí tienen el gráfico. Son 4 palabras importantísimas en el significado de ese texto, ¿verdad? Esa palabra uso indica hábito, ¿sí? Estar habituado a hacer algo. Habla de un hábito que está instalado. El hábito es tener una costumbre, es hacer todos los días lo mismo. Eso es un hábito, ¿sí? La palabra sentido que utiliza ahí el escritor es la palabra percepción. Me doy cuenta, estoy percibiendo lo que está pasando. No es que estoy distraído, no es que estoy en otra cosa, no es que las cosas de la vida pasan y yo no me doy cuenta. No, estoy percibiendo, estoy atento a lo que está sucediendo. Me doy cuenta de la realidad en la que estoy. Esto es sentido. Esa palabra ejercitado que tienen allí, en el original es la palabra que se traduce en nuestro idioma como gimnasia, ¿sí? Habla de ejercicio, de ejercitarse, ¿sí? Habla de esfuerzo en realidad allí. ¿Y esfuerzo en qué? Sentidos ejercitados en qué? En el discernimiento. Esa palabra discernimiento es juicio, es hacer un juicio. Habla de justamente separar las cosas, poder separarlas entre buenas y malas, saber qué es bueno y saber qué es malo. Eso es el texto allí. Disciernen entre el bien y el mal, ¿sí? Es impresionante el texto ahí. Ahora en un momento voy a explicar por qué el escritor dijo eso ahí. Pero tiene que ver con el uso. Comienza con el uso, el hábito. ¿Y el uso de qué? ¿Qué es lo que usa que le ayuda a tener una percepción correcta de la realidad y en lo cual ejercitándose le da la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo? La palabra de Dios. Porque en todo el contexto, lo que se está hablando es que el escritor dice, yo tengo más para hablarles de Cristo, cosas más profundas, de la revelación de Dios en Cristo, pero no puedo, porque ustedes, y ahí empieza a hablar sobre una reprensión muy fuerte, ustedes lo que debían haber hecho es esto, para llegar a ser maduros, haber tenido la disciplina, el hábito, todos los días lo mismo, el hábito de empaparse en la palabra de Dios. Y al empaparse en la palabra de Dios y empezar a estudiarla, y empezar a meditar y empezar a reflexionar, tus sentidos, ¿sí? Tu mente, tu capacidad de razonar, va a estar entrando en un ejercicio de decir, wow, esto yo no sabía que esto estaba mal, pero ahora me doy cuenta leyendo y estudiando la Escritura que está mal. Y entonces ahora disciernes lo que antes no discernías. Te das cuenta que este comportamiento, que este hábito, que este pensamiento, que esta compañía, que todo lo que te rodea, te das cuenta que está bien y que está mal. Empiezas a ejercitar un músculo que antes no lo tenías ejercitado en tu vida espiritual, y es el razonamiento. Y cuando tú razonas de esa manera, la Escritura misma y el Espíritu mismo te va a llevar a decir, esto está mal. Sería muy insensato ahora saber que eso está mal y que yo lo siga haciendo. ¿No sería muy insensato? Bueno, un razonamiento santificado por la Escritura nos va a llevar a nosotros a ser personas sensatas. Yo comprendo y sé, y ahí es donde se ejercita la paciencia del pastor, que hay muchas personas en una iglesia que confiesan ser creyentes, pero que cuando uno se acerca un poquito al entablar algún tipo de conversación, uno se da cuenta que no tiene nada de Biblia. Y al no tener nada de Biblia, uno entiende por qué llevan ciertas conductas, porque todavía no sabe
que eso que está haciendo está mal. ¿Y a dónde viene la paciencia del pastor? De saber que en algún momento, mientras sigamos enseñando la Escritura de manera fiel, en algún momento el Señor le va a traer luz y va a decir, wow, ya les he contado en algún momento sobre aquellas personas, hermanos que conocíamos de muchos años en otra iglesia, que convivían, no estaban casados y tenían 3, 4 hijos, ya no me acuerdo cuántos, pero convivían, pero ellos iban fielmente a la iglesia, hasta que ese hombre fue a un campamento de hombres y de repente, hablando en el campamento de hombres sobre el tema de que convivir está en pecado, la única condición en la que el sexo, la relación sexual está aprobada por Dios es en el vínculo de matrimonio, fuera de eso está pecando, y fue como que se le iluminó, se le abrió la ventana, salió de la oscuridad, volvió de ese retiro de matrimonios a su pastor y dijo, nos queremos casar. Después, ¿sabe de cuánto? Como de 20 y pico de años que iba hacia la iglesia. Y usted dice, pero no se da cuenta, y no había Biblia, hermanos, y no la entendía como lo que significa estudiarla y habituarse a esto. Muchos de nosotros, hermanos, llevamos conductas equivocadas por la simple razón que no sabemos que estamos haciendo lo equivocado. Ahora, ahí en cierta manera hay como un manto de comprensión. Lo peor sería que tú sepas ahora que está mal lo que estás haciendo y sigas haciéndolo. Eso se llama insensatez. Insensatez. Pero así se aprende a ser sensatos, hermanos, por el uso de la Escritura, el hábito de la Escritura. Empápense de la Escritura, lean por lo menos una vez cada año la Escritura completa. Lean una vez por año la Escritura completa. Así me enseñaron mis pastores, los que tuve al comienzo de mi vida espiritual. Y fue una de las cosas mejores que han hecho por mi vida espiritual. Enseñarme a leer la Biblia una vez al año por lo menos, completa, de tapa a tapa. Lo triste es que hay personas que son creyentes o dicen ser creyentes y uno se da cuenta que no pueden encontrar los libros en la Biblia y la razón es porque no los quiero lastimar, hermanos, si son hermanos, pero es porque no la está leyendo. Es obvio, porque yo me acordaba la época, ¿vieron que ahora los chicos no se saben los números de teléfono? Pero en nuestra época nos teníamos que memorizar los números de teléfono. Y yo todavía me acuerdo el número de teléfono de mi primer trabajo a los 15 años, uno de mis primeros trabajos, trabajaba en Banfield y me encargaba de atender el teléfono, entre otras cosas. Me lo acuerdo. ¿Por qué me lo acuerdo? Porque todos los días, durante 7 años, yo tenía que decir el número de teléfono. El hábito de usar la Biblia te hace que tú la manipules de una manera de taquito, solemos decir nosotros, ¿verdad? La sensatez, queridos hermanos, se desarrolla mediante el hábito de lectura, meditación y estudio de la palabra de Dios aplicada a las decisiones comunes del día a día. Me gusta Salmo 111:10 que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, actuar en tu vida teniendo respeto a la persona de Dios, eso es ser sensato y sabio. Y escuchen esto, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, el desafío, queridas mamás, queridas hermanas, mujeres, el desafío es doble que nos presenta esta verdad. Primero, el hábito, ¿sí?, de la Escritura, de leer, estudiar y meditar. Simplemente escuchen uno de los salmos más conocidos que tenemos en la Escritura, que es Salmo 119, verso 97 al 104. O cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ¿quiere decir que está todo el día con la Biblia bajo el brazo y donde va la está abriendo y leyendo? No, sencillamente que está todo el tiempo pensando en los principios. El pastor Spurgeon tenía una expresión que me parece muy práctica. Él hablaba de conversación biblina, que cuando vos conversás con alguien te das cuenta que la Biblia está en su mente todo el tiempo porque te responde, no literalmente citando textos, pero sus conceptos. Los conceptos que emanan de su mente son todos de personas que se nota que está leyendo, porque está relacionando lo que está viviendo con conceptos y con ejemplos bíblicos. Me pasó esto, y ¿sabes qué me acordé cuando me pasó esto de Rahab? Tremendo. ¿Cómo es que se acordó de Rahab cuando le pasó eso? Porque su mente es una mente bíblica. Todo el tiempo está pensando en Biblia porque vive con la Biblia diariamente. Entonces su mente es biblina. Puede relacionar lo que está viviendo. ¿Sabes qué? Lo que me pasó en la familia con mis hijos. Y me acordé en ese momento de lo que Cristo dijo. ¿Y cómo hace eso? Porque todos los días
está leyendo la Escritura. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos, no de la filosofía del mundo, sino de tus mandamientos, he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Quizá algún joven especialmente dice, ¿cómo puedo, pastor, dejar este pecado, este hábito malo que tengo? Bueno, mire lo que dijo el salmista. Han sido dulces tus palabras a mi paladar. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios purifica el corazón, como comienza diciendo el salmista en Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No establecer como un hábito la devoción a la palabra de Dios es una gran insensatez. Y cuanto más usted conozca de la palabra de Dios, más va a notar la insensatez de no darle a la palabra de Dios una prioridad en su Biblia, en su vida, ¿verdad? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una muestra de insensatez que tú rechaces la verdad de Dios. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecen la ciencia. Otro sinónimo para la palabra de Dios. Pero solo devoción, queridos hermanos, a la Escritura es un mero conocimiento sin efecto en la vida real. Es una espiritualidad mística. Y hay de esos en las iglesias cristianas. Cristianos con espiritualidad mística, que saben un montón de teología. Un montón de teología. Y se los ve todo el tiempo posteando en las redes sociales sobre diferentes doctrinas. Pero cuando uno ve sus vidas dice, wow, acá no se ve. Hay una diferencia entre todo el conocimiento teológico que tiene y cómo está viviendo. Entonces, solo devoción a la Escritura es una parte. No alcanza. Es mero conocimiento sin efecto en la vida real. Hace falta algo más. Y no estamos desechando la devoción a la Escritura de ninguna manera, pero hay algo más que hay que hacer, ¿sí? Para que tenga un efecto real, debe haber una segunda cosa que es el otro desafío. Debe haber obediencia, una respuesta de obediencia. Ustedes se quedaron en Hebreos, ¿verdad? Se quedaron en Hebreos 5, ¿verdad? Si no fueron ahí, vayan o recuerden el texto, porque el verso 11 comienza diciendo, os habéis hecho tardos para oír. Y como os habéis hecho tardos para oír, tienen necesidad de ¿qué? Empezar otra vez con el ABC de la vida cristiana. Os habéis hecho tardos para oír. Bueno, esa expresión que utiliza el escritor de Hebreos es muy propia del Antiguo Testamento. Si usted va al libro de los Salmos o Proverbios, va a escuchar muchas veces oye, 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 ¿verdad? Se utiliza mucho. Era una manera del Antiguo Testamento de utilizar para hablar, pero ese oye no es simplemente poner el oído físico. Ese oye implica respuesta a lo que se me está diciendo. Oír es obedecer, esa es la idea de la expresión. Y es interesante que el escritor la utiliza para escribir a una iglesia que está compuesta exclusivamente por judíos. Ellos sabían muy bien lo que significaba no haber oído, era no haber obedecido. Lean el libro de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y va a ver que constantemente Dios le dice, no me oyeron. ¿Qué quiere decir que no me oyeron? ¿Que tenían sordera? No, que no me obedecieron. Entonces oír en este texto es obedecer. Os habéis hecho tardos para obedecer, para obedecer. La falta de madurez, queridos hermanos, se hace evidente en la falta de discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Y eso se debía justamente a la tardanza en obedecer. No a capacidad intelectual, sino falta de disposición a obedecer. Voy a decirles esto que también recojo de mi experiencia pastoral, hermanos.
de mi experiencia de vida cristiana más que nada, he visto creyentes con poca capacidad de IQ, de coeficiente intelectual, pero mucho más obedientes que muchos otros creyentes con una mente muy ágil y muy nutrida de doctrina, de teoría, pero algunos con lo más básico de la vida de fe han sido de los creyentes que más han impactado mi vida espiritual por la sencilla respuesta de obediencia a lo que escucharon. Y siempre va a ser más eficaz en una iglesia un creyente que con poquito, con 5 panes y 2 peces, está dispuesto a darlo al Señor, que aquel que tiene un montón, pero lo retiene para sí, porque no quiere obedecer. ¿Es así? Os habéis hecho tardos para obedecer, y por eso todavía no razonan bien, y por eso todavía no saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Porque tenemos poca mente? No tienes voluntad para obedecer, y como se hicieron tardos, todavía son niños. Es interesante que ese capítulo 6 de la carta a los Hebreos, no lo vamos a leer ahora, pero habla de aquellos que fueron regados. Esos que fueron tardos son los que fueron regados, que quiere decir que recibieron enseñanza constantemente. Fueron regados y no dieron fruto. El fruto de esta obediencia, la respuesta de obediencia a eso. Bueno, el texto es más fuerte todavía porque habla que la posibilidad de que esas personas que habiendo oído, profesándose creyente habiendo oído y no habiendo fruto de obediencia, no son salvos. Es tremendo eso. Bueno, ¿cómo luce una madre sensata? Cuando decimos cómo luce es cómo se ve una madre sensata, ¿verdad? ¿Cómo la identificamos? Bueno, ahí me enfoco en el texto para terminar esta enseñanza, hermanos. Ella edifica su casa, porque la mujer sabia edifica su casa. Parece una obviedad, ¿verdad? Lo que está diciendo y una cosa muy sencilla. Pero la insensatez, queridos hermanos, de haber cedido a la presión de la cultura individualista en la que vivimos, ha llevado a que no pocas madres se dediquen a otra cosa, a otra actividad fuera de casa, y han dejado la tarea de la crianza en manos de terceros. Y Salomón lo sabía que eso pasaba, porque en capítulo 9 dice, la mujer insensata está fuera de su casa. ¿Sí? Y habla de una mujer que se sienta fuera de la casa y se dedica al chisme, a la sensualidad y todo lo demás, ¿no? Habla después de una cuestión moral muy baja, pero es interesante que lo que dice acá que es tan obvio, no parece ser tan obvio para la generación individualista, de ocuparse de su casa. Ahora, hago el paréntesis necesario y lo entendemos muy bien. Comprendemos los casos de madres solteras, obviamente, que por fuerza mayor han tenido que depender de terceros porque necesitaban trabajar, y eso se entiende perfectamente. Claro que les es más difícil. Y también hemos conocido madres así en nuestra vida cristiana. Especialmente nos acordamos de una siempre con mi esposa que mandaba a su hijo a la escuela, se iba a trabajar, después volvía, tenía que sacarlo, bueno, todo un lío, ¿verdad? Pero bueno, desafíos en la condición en que estaba, pero esa mujer de que nos acordamos de su fidelidad, Señor, muy a pesar de todas sus limitaciones, hermanos. Bueno, comprendemos esas situaciones, pero cuando tienes un esposo proveedor, la sensatez bíblica te guía a ocuparte de tu rol de madre y de esposa como tu principal ocupación. Escuche lo que le dice Pablo a Tito para que Tito le enseñe a las mujeres en la iglesia en las islas de Creta, en la isla de Creta. Dice así el texto, Tito 2, 3 al 5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, y acá habla de las mujeres jóvenes casadas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque el contexto lo está enseñando. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y uno dice, ¿cómo amar a sus maridos? Sí, que no se amen tanto a sí mismas que descuiden a su esposo y a sus hijos. Y usted dice, ¿eso puede pasar, pastor? Y sí, salga a la calle, pasa eso. Mujeres que se aman más a sí mismas y buscando más su realización personal que cuidar de sus esposos y de sus hijos, que acompañar a su esposo y cuidar a sus hijos. Y eso pasa hoy. A ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa. Esa palabra cuidadosa es que gobierne su casa. Y habla de influencia que tiene la mujer, gobierna su casa. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Queridos hermanos, hay mujeres insensatas ocupadas en edificar la casa de otras. ¿Ha visto eso? Se dedican a ver cómo está la vida familiar de otras casas, pero no cuida la suya. No se meta en la casa de otras. Déjelo. Por alguna razón, que no vamos a entrar a detallar hoy, las cartas apostólicas, cada vez que hablan de las mujeres, especialmente la de Pablo a Timoteo, habla de las viudas, las mujeres, perdón, las viudas, mujeres ancianas ya, dice, ayúdenlas, pero con ciertas condiciones. Y una de las condiciones es que haya dado testimonio de que ha criado hijos, de que ha lavado los pies de los santos, y después dice que no haya estado chismeando, que no ha andado de casa en casa, entremetiéndose en la vida de otros. Y hay una tendencia muy propia de la mujer, hermano. Hay hombres chismosos, lo sé, pero hay más tendencia a mujeres chismosas, porque no están ocupadas en edificar su casa. Ocúpese en edificar su casa. Deje la vida de los demás, Señor, en las manos del Señor. Ocúpese de edificar su casa, ¿sí? La mujer sensata, además de edificar su casa, edifica su casa sobre un fundamento sólido. ¿Se acuerdan de lo que Cristo habló sobre cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio? ¿Sí? Mateo 7:24. Pero también dice en el mismo texto, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Mateo 7:26. Entonces habla allí de cómo edifica. Queridos hermanos, el desconocimiento, hermanas, de las escrituras ha hecho que las madres cristianas, entre comillas, recurran a los criterios y filosofías humanistas sobre la crianza como la base de su crianza en su hogar. No es nada extraño sentarnos en alguna mesa, en un campamento, escuchar a madres que están hablando sobre la crianza de sus hijos y utilizar términos y pensamientos e ideas que son propios de la crianza en este mundo. Por ejemplo, está hoy se me fue la mano, la palabra, me queda crianza reverente, que es el canal que sigo. Respetuosa, gracias por allí. La famosa crianza respetuosa hoy en día tiene muchas cosas que te dicen, oh, qué bueno, qué bueno. Después detrás de eso hay toda una sutileza para que tu hijo se vuelva el rey de tu casa y tú seas sus súbditos, a sus deseos. Todo eso. Pero no es raro que madres cristianas hagan eso, porque claro, si no conocen la Biblia van y te toman todo lo que escuchan por ahí, lo toman como cierto, ¿sí? No son pocos los hogares que se denominan cristianos cuyos criterios de la vida del hogar están fundados en tendencias de este mundo que es contrario a Dios. Edifica tu familia en la verdad, vive de acuerdo a ella en el seno de tu hogar. Y en tercer y último lugar, la mujer sensata edifica su casa con sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es lo más común que todos pensamos cuando nos encontramos en una situación. El sentido común me dice a mí que si va a pasar el tren por acá en este momento, escucho su sonar, ¿no? de la bocina del tren, está la barrera baja. ¿Qué me dice el sentido común? ¿Que pase o que me quede? Sentido común, ¿verdad? Pero en la barrera aquí cerca de la casa de mis padres, bueno, en una ocasión el año pasado vi una camioneta toda abollada, destruida al costado de las vías. ¿Qué había hecho? Estaba la barrera baja, sonando el tren y pasó igual. Eso no es sentido común. ¿Qué pasa en la mente de esa gente? El sentido común me dice no pases. Ahora, yo les voy a decir algo. ¿Han notado cuánto sentido común tienen los consejos de la Escritura? ¿Lo han notado eso? ¿Cuánto sentido común tienen los consejos de la Escritura? Por ejemplo, Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta. Ahora, hermanos, no hace falta hacer un estudio de hebreo, de griego, de la cultura en aquel tiempo para que yo sepa que esto es sentido común, que está bien lo que está diciendo. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hermano, ¿sabe cuántas madres hay que le aconsejan en la iglesia, que escucha la enseñanza de la Escritura desde el púlpito, que sabe que se le han dicho de aquí y de allá, pero que no, voy a hacer la mía, porque acá yo, aunque sé que voy en contra de eso, a mí me va a salir bien? El sentido común te dice que no. Te dice que no. Entonces, edifica tu casa con sentido común
Proverbios 23, por ejemplo, dice, honra del hombre es dejar la contienda, mas el insensato se envolverá en ella. Siempre he citado este ejemplo porque no sé cuántos han visto La Pantera Rosa, es de mi infancia, La Pantera Rosa, pero hay un capítulo de La Pantera Rosa, sopórtenme esta ilustración, pero hay un capítulo de La Pantera Rosa donde hay un vecino que le pide la podadora al otro. Se la pide y no se la devuelve. Ese vecino que le prestó se la va a pedir y él no se la devuelve. Y comienzan a pelearse entre ellos, haciéndose daño uno al otro, de la casa, le corta esto, le corta aquello, hasta que la escena termina en que se arma una guerra nacional entre y aparece atrás de todo, en la última escena de ese capítulo, un diablito. Y que dice riéndose, ¿por qué no le devuelves la podadora? Dice que honra del hombre es dejar la contienda. ¿Ha visto qué fácil somos para envolvernos en peleas y discusiones insensatas por cosas que no tienen ningún sentido? Eso en el hogar se ve todo el tiempo. Cómo nos peleamos porque me corrió el florero del lugar. Y se envuelven en una discusión. Siempre sos el mismo. Mirá vos. Es siempre, y eso lo traes de tu casa. ¿Quién te enseñó a hacer así? Y se siguen envolviendo. Y se envuelven, y como eso no alcanza, empiezan a salir discusiones del pasado. Y sí, y porque hiciste lo mismo que la otra vez. ¿Cuándo? Ahí hace 3 meses. Pero vos haces... Y es una insensatez. Es, perdón, no sabía, y dices, bárbaro, está bien. Y se terminó toda la discusión. ¿Por qué no dejas el jarrón otra vez en ese lugar? Sentido común, hermanos. Edifica tu casa con sentido común. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Hay tesoro, hay provisión, pero no sabe administrarlo y se queda sin nada finalmente. Se queda sin nada. Sentido común, nunca gastar más de lo que entra. ¿Por qué gastamos más de lo que entra? Es insensato si después no va a haber para pagar. Pero el insensato no usa sentido común. Gasta más, que es lo que pasa en las economías de los países latinos. Gastan más de lo que tienen. Efesios 5:17 dice, no seáis insensatos. Utiliza la palabra insensatos allí. Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y en ese pasaje dice que debemos redimir el tiempo, sentido común. Sentido común. Y Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Me gustan otras traducciones para aclarar la idea. Dice así, la casa y las riquezas se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un regalo del Señor. ¿Tienes una esposa así? ¿Tienes una madre así? Yo digo que sí. ¿Tienes una esposa, una madre así? Tú tienes un gran regalo del Señor. Los padres, otra traducción, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Otra traducción de la misma idea. Y una traducción más dice así, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Sea así, sea un regalo para tu familia. Querida mamá, sea un regalo para tu familia. Actúa con sensatez en todas las cosas que haces en tu hogar y bendecirás a tu esposo y a tus hijos. Amado Dios, usa tu palabra de manera poderosa, suaviza las cosas duras que hemos dicho en esta mañana para que puedan ser recibidas en corazones dóciles con el propósito de moldear el carácter de las madres en nuestra iglesia y de las mujeres en la semejanza de la persona de Cristo. Obra tú en el nombre de Jesús.